No sé si desde ahí lo podéis ver, pero me gustaría que pensáramos en algo que yo creo que es necesario. Y en este tiempo de leones, de pandemia, de problemas, de dificultades, y cuando digo este tiempo, no es solamente este tiempo, porque muchas veces fuera de lo que es el coronavirus, el COVID-19, o como le queramos llamar, hay muchas plagas en las vidas de las personas. Y basta para que haya una plaga en mi casa, para que haya un tipo, que si no es una pandemia, es en realidad una pandemia de mi vida. Es algo que me está afectando. Y eso ocurre, no importa en qué tiempo vivamos, los leones llegan. Y los creyentes no podemos, y ese es el título que yo quisiera dar a esta reflexión, estar jugando a ser creyentes, sino que deberíamos estar dispuestos a jugárnosla por el hecho de que somos creyentes. A veces acondicionamos a Dios a nuestros antojos. Hoy me apetece esto, hoy me apetece lo otro. Hoy ya no quiero saber nada de mis hermanos. O el Señor me ha pedido esto, pero hoy no, vete tú. Es decir, vamos un poco así. ¿Os imagináis a Daniel, el que estaba en el foso de los leones de esa manera? Y le contamos a los niños la historia. Y hacemos ver que tenemos un Dios poderoso. Y muchas veces como creyentes estamos jugando a ser creyentes. En vez de vivir una fe que corresponda a la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Los que tenéis o habéis tenido niños pequeños, seguramente en algún momento dado habrán hecho alguna fechoría, ¿no? O lo que vuestros hijos siempre han sido santitos, nunca han hecho nada, han roto un plato, ¿verdad que no? Y seguramente cuando han hecho algo que no está bien, le habéis dicho, oye, esto no lo hagas más. Y te han mirado, ay, que es que, vale, no lo haré más, no lo haré. Incluso a lo mejor hasta te pide perdón. Perdóname, mamá, perdóname, papá. Y te ha dicho que no lo va a hacer más. A lo mejor te lo ha dicho de verdad. Pero muchos niños te han dicho que no lo va a hacer más. Es decir, que tú ya no, que lo va a hacer de forma que tú no lo veas. Y lo va a volver a hacer. Y eso ocurre muchas veces, ¿o no? Y cuando lo vuelves a coger, me ha pillado. Te pone cara de santito. A veces los creyentes podemos ser como niños. Le decimos a Dios, no, ya no lo voy a hacer más. Pero somos peores que niños, porque además creemos que Dios, que es Dios, no se va a dar cuenta de lo que yo voy a hacer. ¿Jugamos a ser creyentes o estamos dispuestos de verdad a ser coherentes con lo que hemos dicho? Mi vida le pertenece a Cristo. Cuando vivimos en la forma en la que Dios quiere, van a haber dificultades. De muchas clases, pero Dios va a estar como Daniel con nosotros en medio de los leones. Y vamos a fallar. Hoy hablábamos en la reunión que hemos tenido de cómo muchas veces cuando predicamos el Evangelio decimos que somos cristianos y que somos hijos de Dios y que somos salvos, la gente ya nos está mirando. Incluso nos dice el apóstol Juan que somos como cartas abiertas, que la gente nos lee, la gente nos observa. Y cuando ven un fallo, anda Andrea, tú que decías que eras cristiana, que vas a la iglesia los domingos y llevas la alabanza, ¿y cómo has hecho esto? Vaya santita esta. Perdón Andrea, ¿pueden decir de mí? Oye Juan Manuel, ¿y tú que eres el pastor de la iglesia? ¿Cómo te pones a discutir con este que te ha pitado? ¿No te da vergüenza? Yo pues es que no pensaba que era del barrio, resulta que al final Bueno, hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que tienen que cambiar en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando, no sé si debería de contar esto o no, pero bueno, era jovencito, tenía el carné poco tiempo
Y recuerdo un día en Granada que iba con mi coche y me piqué con un taxista porque me hizo algo, el taxista empezó a discutir conmigo, yo empecé a decirle de todo, en fin, montamos una historia de mucho cuidado. Bueno, pasaron 3 años o más y fui a Granada y el taxista me reconoció, que me vio por ahí, empezó a pitarme. Digo, Dios mío, increíble, yo me quedé de piedra. Yo ya era creyente, ya me había convertido. Pero cualquiera se bajaba a pedirle perdón al taxista. Era complicado. A veces podemos equivocarnos. Pero por el hecho de que nos equivoquemos no debemos de justificar el pecado. Puesto, como comentábamos en la clase, puesto que soy pecador, aunque sea perdonado, no quiere decir que por eso tenga que estar pecando, sino que tenga que estar alerta. Ahora, tenemos que hacer ver al mundo quién es el que es santo con mayúscula, el que es perfecto, el que es salvador. Pues Andrea, Juan Manuel, vosotros habéis fallado también. ¿Qué te creías? ¿Que yo soy una escultura de piedra? Yo también fallo, pero tengo un Dios que me ama. Intento hacer las cosas mejor. Y si te he ofendido en algo, perdóname. Y perdóname por haberte dado mal ejemplo. Esa debe de ser nuestra actitud. Identificarnos como Daniel. Porque Daniel fue defendido en medio de leones, porque Daniel también oraba 3 veces al día en su casa. Y muchas veces no vemos lo que Dios quiere que veamos porque no tenemos tiempo en la presencia de Dios. Y nos tomamos las cosas de Dios muchas veces como si fuera una simple religión. Pero Dios ha venido para cambiar lo malo, para cambiar la pandemia del mal, podríamos decir una pandemia de bendición que inunde todo el mundo. La maldad de los hombres es una realidad, como veis en la pantalla. Y nos habla el libro de Génesis donde hemos leído, es muy interesante, porque nos habla de un tiempo que es el tiempo antes del diluvio. Aquí estaba a punto de ocurrir el diluvio del proyecto del arca de Noé. Estamos en una época antediluviana. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Si eso es tan antiguo. Porque el hombre sigue siendo el hombre, la mujer sigue siendo la misma, los mismos. Puede haber progreso, puede haber algunos cambios, pero hay cuestiones que son iguales. El hombre necesita a Dios porque somos pecadores. Y en aquel tiempo había una gran maldad entre las personas. Se estaban desarrollando como si Dios no existiera. Y es muy interesante. En los seminarios se estudian este pasaje de forma especial porque aparecen unos conceptos que podían ser extraños. Dice que en aquel tiempo los hijos de Dios... ¿Quiénes eran los hijos de Dios en aquel tiempo? Empezaron a interesarse y a buscar a las hijas de los hombres que vieron que eran hermosas. ¿Y quiénes eran las hijas de los hombres y los hijos de Dios? Bueno, podríamos ver algunos comentarios respecto a esto y aunque sigamos una línea u otra, básicamente el principio viene a ser lo mismo. Normalmente los hijos de Dios en este contexto se suelen relacionar a aquellas personas que descendían de Set. ¿Recordáis quién era Set? Set era el sustituto, como significa el nombre en hebreo, Set, el sustituto ¿de quién? ¿Os acordáis? De Abel. De Abel. Porque Abel, ¿os acordáis que murió por un suceso fratricida? Su hermano Caín, de ahí que se utilice todavía términos como cainismo, cuando uno va en contra de su propio hermano porque no le gustan ciertas cosas. Caín mató a Abel porque se dio cuenta que la ofrenda de Abel era agradable, más agradable que lo que él daba a los ojos de Dios. Y Set fue su sustituto. Y nos dice la Escritura que la descendencia de Set era una descendencia que amaba a Dios. Si viéramos en el capítulo 4, en los versículos 25, 26, 2 capítulos antes, se nos está hablando de esto. Era un pueblo que amaba a Dios. Pero cuando se habla de las hijas de los hombres, parece estar haciendo referencia a los descendientes de Caín, a los que no querían
ponerse delante de Dios haciendo lo que Dios quería. Hacían las cosas como si fuera una religión, para decir, bueno, he cumplido, para quitar carga de su propia conciencia, una ofrenda de Caín para cumplir. Y luego estaba dispuesto a cargarse a su hermano. Y dice que la maldad de los hombres en aquel tiempo llevó incluso a que los hijos de Dios empezaron a mirar a las hijas de los hombres. Podíamos llegar incluso a un planteamiento, haciéndolo más genérico, que en realidad los hijos de Dios empezaron a amar los deleites del mundo, pensando que eso eran realmente los deleites, sin darse cuenta que eso era todo lo contrario. Empezaron a amar los vicios, empezaron a querer lo que el mundo generaba en la ausencia de Dios y empezaron, bueno, quizás también tiene que ver con lo que decía el apóstol Pablo, a unir yugo desigual con los incrédulos. Que no es solamente casarse con una persona que no es creyente, sino tener un acuerdo con personas para hacer aquello que a Dios no le agrada. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, decía Pablo. En aquel tiempo todo ello estaba desmadrado. Se practicaba la poligamia, los vicios se daban por todos lados. Los hijos de Dios se estaban acercando a aquellos que no eran hijos de Dios y estaban librando, digamos, un proyecto que Dios rechazaba. Dice que había en aquel tiempo, que había gigantes. Estaba allí ya Goliat. No era Goliat. No estaban todavía por ahí los filisteos. Habla de los nefilín. Y los nefilín en realidad eran personas que se entendían como robustas, personas políticamente que destacaban, que tenían una gran influencia, una buena imagen, un gran poder. Eran gigantes socialmente. ¿Cuánto nos gusta estar al lado de los gigantes, de los que tienen poder, de los que tienen buenos anillos de oro, de los que tienen mucha economía, de los que visten bien? No nos gusta estar cerca de aquellos que tienen poca importancia. Pero cuando eso es así, jugamos a ser creyentes. Porque la palabra de Dios nos dice que nos asociemos con los humildes y que estemos dispuestos a sujetarnos así a Dios, siendo de ayuda y de bendición a otros. En Romanos 12:16 nos lo dice. El juego de la corrupción, apoyando a aquellos que pueden estar dentro de mi círculo porque me puedan aportar más. ¿Cuántos nefilín no hay en este mundo? ¿Cuántas personas que se consideran importantes y cuántos les siguen para intentar sacar algo para ellos mismos? Hay tantos así. Y podríamos pensar en muchos. Los hijos de Dios haciendo acuerdos nefastos, como si Dios no existiera. ¿Cómo se sentía Dios en medio de la maldad de los hombres? Eso es tremendo. Dice el versículo 6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¡Wow! Que Dios se arrepintió. Pero ¿cómo se puede arrepentir Dios? ¿Se equivocó Dios de crear a David, de crearme a mí? Señor, yo sé que lo he hecho mal, pero tú no fallas. ¿Cómo que te has arrepentido? ¿Se arrepintió Dios? ¿Qué significa eso? Yo creo que el término que el traductor pudo buscar más cercano era este. Yo creo que de alguna forma Dios estaba asumiendo, como Jesús asumía el pecado de todos nosotros cuando murió en la cruz, en lugar de cada uno de nosotros. Dios estaba asumiendo un poco lo que tendría que ocurrir en cada persona. Cada persona se tenía que haber arrepentido de andar de esa manera. Pero seguían y seguían, y Dios se acercaba y ellos seguían, y Dios dice: me arrepiento. Este no es el proyecto, no es esto lo que yo quiero. Dios no falla, Dios no se equivoca.
está expresando lo que en el mismo versículo 6 se nos dice, y es que le dolió, dice el versículo 6, le dolió a Dios su corazón. Aquí los teólogos suelen utilizar términos diferentes, ¿verdad? Porque eso de corazón, donde Dios no tiene ese espíritu, como que el corazón. Y suele decir, bueno, eso es una palabreja rara, aunque esta es más conocida, antropomorfismo. Es decir, esto es como que se ha dado una forma de un corazón, una forma de corazón a Dios, pero Dios es espíritu. Pero Dios sentía dolor, dice la Biblia. No solamente estaba en la forma de expresar todo esto presentando una forma de hombre. También hay otro término raro, un tipo de antropopatismo. Se le está dando a Dios sentimientos como si fueran sentimientos de hombre, como que a Dios le duele cuando Él es perfecto, no puede pasar dolor. Pero Dios asume lo que está pasando, que dice, me arrepiento, me duele el corazón. Son mis hijos, es mi creación, le he dado lo mejor. Y esto lleva a algo terrible. Hay que terminar con todo esto. Hay que deshacer todo esto. Y podemos decir que Dios en esta forma es un Dios justiciero, un Dios que castiga. Pero no era todo lo contrario. Pero decía, hay que terminar con todo esto. Hay que terminar con los animales, con los reptiles, con esta humanidad que está en una hecatombe, que está llevando todo a la aniquilación. Y ahí es cuando, en medio de todo eso, hay un hombre que se llamaba Noé. Y dice la palabra que Noé halló gracia delante de Dios. Dios nos ama tanto que como ese niño que dice no lo haré más y lo hace, vuelve a nosotros y nos dice, mira, es que es lo mejor para ti. Y yo voy a estar contigo para que eso de verdad puedas dejar de hacerlo. Para que puedas hacer lo correcto. Yo te voy a dar las fuerzas. Yo te voy a dar mi espíritu. Yo te voy a dar los medios. Noé halló gracia delante de Dios. Y hallar gracia delante de Dios es reconocer que estoy mal y es pedir perdón a Dios. Es decir, Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Señor, no quiero hacerlo más. No lo quiero hacer más. Quiero servirte. Y Noé, junto con su mujer y sus hijos, fueron usados para dar una nueva oportunidad a este mundo. En la palabra de Dios vemos la gracia de Dios de muchas maneras, de muchas formas. Y cada forma de gracia de Dios es una oportunidad de bendición. Te voy a quitar un pañuelo, David, si me permites. Me gustaría mencionar algunas para que las tengamos en cuenta. Porque podemos mencionar muchas, pero yo solamente voy a mencionar 4 o 5. Etapas en las cuales Dios muestra su gracia de una forma especial. Estábamos hablando del arca. Podemos pensar en Adán y Eva incluso antes. Podéis hacer lo que queráis, pero no comáis de esto. Pero ahí está el árbol de la vida. Disfrutadlo. Yo estoy con vosotros. Eso es Edén, eso es paraíso, eso es bendición. Mi presencia en medio de nosotros. Ay, sí, Señor. Pero Eva peca. Pero Adán peca. ¿Y qué hacen? ¿Buscar a Dios para pedirle perdón? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Es Dios buscando a Adán y Eva. ¿Dónde estáis? ¿Qué habéis hecho?
¿por qué os escondéis? Como el niño que ha roto el jarrón que no tenía que tocar y está escondido en el armario. Y llegan los padres, ¿dónde estás? ¿Qué ha hecho este? Es la gracia de Dios que nos busca y la encontramos como cuando un hombre como Moisés o Adán y Eva en aquel tiempo incluso, o cualquier otra persona, reconoce que lo ha hecho mal, pide perdón y dice, no voy a seguir por ahí, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios. Y en ese tiempo Dios crea la gracia en ese sentido de restauración por medio de un arca. El arca no era símbolo de destrucción. Dios no quería destruir a nadie. Dios no ha venido a castigar. Jesús no vino al mundo a castigar. Jesús vino a salvar. Dios nos creó para estar en lo mejor. Pero las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios nos afectan. Y por eso es por lo que Dios viene a ayudarnos. Un símbolo de gracia tenía que ver con aquello. Ya el mundo podía haber dejado de existir, pero Dios usó a una familia, a un hombre. Una vara que era la vara de Aarón. Cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud en un momento dado, también de pecado, de dificultades, y Él explica diciendo que había que formar un pueblo que anunciara quién es su Dios, que fuese fiel, que no fuesen los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es decir, que no hubiera un acuerdo ahí pecaminoso, sino de sujeción a Él. Y empezó a crear unas estructuras para que hubiera una disciplina para ello. Y dijo que iba a nombrar un linaje que se dedicara para que pudiera hacerse sacrificios delante de Dios, para que se llevasen ofrendas, para que el pueblo pudiera dar culto a Dios. E incluso surgían envidias entre el mismo pueblo de Dios de aquel tiempo, de Israel. Y cada uno quería hacer esa línea de bendición. Y cada uno puso una vara, ¿os acordáis? En el tabernáculo que se creó para ver cuál podría ser la elegida. Y floreció la vara ¿de quién? ¿Os acordáis? De Aarón. Vosotros vais a ser de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, los que vais a trabajar en esto. Es la gracia de Dios. Buscando perdón, vosotros vais a mediar, os vais a preocupar por el pueblo para que traigan ofrendas, para que estén pendientes de las cosas de Dios. Vamos a tener un recorrido, un proceso, pero era gracia que iba abundando hacia un camino que iba a ser ese camino, esa etapa última. Se formó lo que era el tabernáculo en ese tiempo inestable de ir caminando por el desierto. Y esto era un símbolo de gracia, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. No os olvidéis, yo estoy en medio de vosotros. Y se pasó esa etapa y se llegaron incluso a constituir reinos muchas veces contrarios a lo que Dios quería, reyes que no agradaban a Dios. Y Dios dijo, tenéis que dar estabilidad. Y se creó un templo. Dios llamó a David para hacer un proyecto de un templo que construyó Salomón. Y el templo de Salomón se levantó dando estabilidad a la obra de Dios. Dios tiene que estar en medio de nosotros. Un símbolo de gracia. El pueblo no merecía esto. Es la gracia de Dios. Pero el templo significaba, yo estoy dispuesto a buscar a Dios en medio de nosotros. Es nuestra ofrenda, es nuestra vida. Y en realidad, aquí ¿qué se forma? La última etapa de gracia y especial para todos nosotros, que es la cruz. En realidad estos eran pasos para llegar a ese gran momento que fue cuando Jesús vino a este mundo para salvar a las personas, para derrotar a los gigantes que van en contra de Dios, a los gigantes de este mundo. Y ya no hay más. Esta es la última etapa. Por eso decíamos el domingo pasado que estamos en los últimos tiempos. Ya no hay más. La cruz es el último y único sacrificio por nuestros pecados. El que cree en Cristo
que murió por nuestros pecados, que derramó su sangre por nosotros, que resucitó y que en Él, cuando estamos dispuestos a sujetarnos y seguirle, tenemos vida eterna, es el único que puede ser salvo. Ya no hay más arca, ya no hay más segundas oportunidades, es Cristo. Él es el único camino. No podemos estar jugando a ser creyentes, tenemos que vivir como creyentes. Pablo se equivocó, el apóstol Pablo, y empezó a basarse en una etapa de gracia anterior, en el templo, en la ley, y no se dio cuenta, incluso perseguía a Cristo mismo, entendiendo que estaba haciendo algo correcto. Y lo que estaba haciendo era practicar una religión, pero no vivir lo que Dios tenía para su vida. Y Pablo entendió en un momento dado, cuando incluso en medio de los gigantes y de los problemas y problemas de salud, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos en esos últimos tiempos. No hay más oportunidades. El sentimiento humano en medio de todo esto, no hablo del sentimiento de Dios, el sentimiento humano muchas veces ante lo que Dios hace es muy diverso. Hay personas que cuando saben que Dios puede ser una realidad, forman parte de una religión, se forman su manera de vivir, pero no se ponen delante de Dios. La gente no quería admitir lo que Dios estaba haciendo a través de Noé y pagaron las consecuencias. Hay otros que quieren excusarse de muchas maneras en este mundo cuando le hablas a Dios. Pero Dios es bueno, ¿no? Y mucha gente dice, claro que es bueno. Yo digo que es bueno, Dios es amor. Ay, pues yo soy pecador y como Dios es amor no me va a pasar nada, ¿no? Es la actitud universalista que llega a formarse también como una religión. Dios salvará a todo el mundo, pero no es verdad. Algunos dicen, bueno, habrá una segunda oportunidad, aunque sea un purgatorio, un limbo, algo ahí por medio. No, es Cristo. Y después de esto no hay más. Pero en Él tenemos todo lo necesario. Que no nos engañe. Un hombre estaba soñando. Bueno, estaba teniendo una pesadilla. Estaba soñando con demonios y cosas así raras. Y estaba como en una cueva y ahí estaba Satanás. Y estaba preguntando a sus siervos, ¿quién irá al mundo para arruinar las almas de las personas? Y hubo un demonio que dijo, yo iré. ¿Y qué harás para arruinar el alma de las personas? Diré que Dios no existe. Y Satanás dijo, no me vale. ¿Hay alguien más que esté dispuesto? Y había otro que dijo, sí, yo iré. ¿Y tú qué vas a hacer? Le diré a la gente que Dios es santo. ¿Qué? Sí, que Dios es santo y que Dios es muy bueno, pero que ellos no se lo merecen porque todos son unos pecadores y no valen para nada. Satanás dijo, no. Tampoco me vale eso. Al final hubo uno que dijo, yo sé lo que haré, yo iré. ¿Y tú qué vas a hacer para arruinar el alma de las personas en ese mundo? Iré y diré que el Evangelio es verdad. ¿Qué? ¿Pero cómo vas a arruinar el alma de las personas? Diré que Jesús es el Salvador. ¿Pero cómo vas a decir eso? Dice, pero diré que tienen todo el tiempo del mundo para tomar la decisión que quieran. Y entonces todos empezaron a aplaudir, porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Los días pasan así. En un momento dado no sabemos qué puede ocurrir. Y vivir, se nos dice muchas veces, no nos relajemos con el coronavirus, pero ¿cuántas personas viven relajadas con el pecado? No juegues a ser creyente, juégatela por nuestro papá, por nuestro Señor, que Él no falla.
nos toca a nosotros, delante de Dios, arrepentirnos y hallar gracia. Hallar gracia delante de Dios. Tú sabes qué cosas hay que cambiar en tu casa, en tu vida. Tú sabes qué es lo que le tienes que decir a Dios y empezar a tomar las cosas más en serio para que Dios nos use. Tú sabes si tu corazón está puesto en las manos de Dios, si Él te ha redimido y si es así como le estás sirviendo. ¿Cuál es tu compromiso con Él? ¿Qué seriedad tiene para ti las cosas de Dios? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ajustar todo aquello que es necesario. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí delante. Dice la Escritura que ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de vivir para nuestro papá, para dejar que Dios obre en medio de nosotros. Y yo quiero pedir que tomemos decisiones al respecto, porque este es el tiempo. Este es el tiempo de decir, Señor, no voy a hacer como hicieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. No me voy a acomodar a lo que yo quiera. Voy a poner las cosas en orden. Y sé que tu gracia va a ser en mi vida para bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y en esa actitud vamos a alabar al Señor, pero meditando en ello. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Gran amor cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús. Jesús y mi Rey.
que no son ni gigantes, ni leones, ni cualquier otra dificultad que se ponga delante de nosotros, la que podrá obstaculizarnos de manera que no sigamos adelante si tú estás con nosotros. Y Señor, nos ponemos delante de ti. No queremos formar parte de actividades religiosas. Queremos adorarte en la gracia que tú nos das, desde la redención, desde la libertad que Cristo nos da por el hecho de haber muerto Jesús por nuestros pecados en la cruz. Pedimos, Señor, por las personas que aún no te conocen, que puedan tomar la decisión de ponerse en tus manos, de aceptar a Cristo en sus vidas como su único y suficiente Salvador. Y Señor, nosotros como hijos tuyos, ayúdanos a ser de bendición, a poder compartir tu palabra a las hijas de los hombres, no a contraer pecado con los que no son creyentes, no a hacer acuerdos en ese sentido de hacer lo que no te agrada, sino, Señor, de ser luz en medio de ellos, de ser de bendición, sabiendo que somos imperfectos, pero que tenemos a un Dios que nos acoge. Padre, igual que Noé y su familia entró al arca, al igual que un gran ejército estuvo dispuesto a servirte, de sacerdotes, de profetas, de reyes, al igual que hubo un templo que simbolizaba la presencia de Dios en medio de nosotros, oh Señor, hoy entramos a tu presencia en Cristo, sabiendo que en ti hay vida y sabiendo que en ti hay refrigerio y que tú nos vas a ayudar a cambiar todo lo que sea necesario, porque los tiempos son cortos y hoy es el tiempo de salvación. Ayúdanos a proclamar tu palabra para que muchos puedan entrar en tu presencia. Gracias por tu iglesia. Seguimos poniendo delante de ti a aquellos que están necesitados. Pido también por la hermana de Mari Carmen y Pepi, que también está pasando por un tiempo complicado, por Paqui Guerrero, que la van a operar posiblemente el día 5. Y pedimos que tú la bendigas, que uses también a sus hermanas para ser de bendición a su vida y que tú también te muestres en ella para salvación. Ponemos a las personas necesitadas. Tú eres el Dios poderoso y de gracia y en ti tenemos vida eterna. Gloria a ti, Señor. Te exaltamos y te adoramos en este día también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Me gustaría abrazaros a todos.